Seguimos en Set al Día, llega el momento del análisis y de la reflexión. Esto es Ágora, como les decíamos hoy, con una tertulia interesante, periodistas, analistas políticos, para comentar todo, que no es poco, lo que hemos vivido en esta jornada. Primera parte clave nacional y, desgraciadamente, un día más analizaremos los casos de corrupción que siguen salpicando, eso sí, a la Comunitat Valenciana. Les presento esta noche con nosotros el presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, Héctor González. Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Y bienvenido. También con nosotros Pere Valenciano, director del periódico de aquí. Buenas noches. Buenas noches. Vamos acelerados, ¿no? Un poco. Pues un poco, informativamente vamos muy acelerados, sí. Bueno, pues bienvenido también, Pere. Está también con nosotros el analista político, ya teníamos ganas de que estuviera de nuevo con nosotros en Ágora, Pepe Morgan, buenas noches. Y yo voy a estar con vosotros. Es mutuo, es mutuo. Sí, venga, pues bienvenido. Y nuestro cuarto contertulio, sociólogo y director de marketing político en Gobernatia, Joan González. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Buenas noches, Silvia, y enhorabuena por el merecido premio periodístico. Bueno, muchas gracias. Siempre me lo recuerda alguien, esto es está bien. Se me ha adelantado. ¿Sí? Se me ha adelantado. Bueno, ya me habíais felicitado personalmente. La introducción no está bien, Joan, que lo haga, nos ha fastidiado al resto. Oye, muchísimas gracias. Empezamos porque la jornada nos deja muchísimos titulares en clave nacional. Les pido a nuestros primeros contertulios un primer análisis. ¿Qué estamos viviendo? ¿Hacia dónde nos lleva esto? Pactos en política. Qué difícil, Héctor González, es esto. Sí, estamos viviendo los momentos o la antesala a la semana decisiva, que es la próxima. Si el mes de enero ha sido prácticamente inhábil para los diferentes partidos políticos, ha sido más de críticas unos a otros. En febrero hemos visto cómo empiezan a tomar las primeras posiciones, cómo el Partido Socialista y Ciudadanos optan por la negociación, mientras el Partido Popular está sumido en sus casos de corrupción y arrastrado por una especie de inacción, y mientras Podemos ha apostado más por tirar a lo suyo. Por tanto, quienes ahora están dando más sensación de movimiento, de querer buscar ese consenso, son el Partido Socialista y Ciudadanos. Por tanto, pero insisto, que todavía queda mucho para lo que llegará la próxima semana. Por tanto, es solo una parte. Posiblemente mañana haya cambiado todo y pasado, desde luego, no tendrá nada que ver con lo de hoy. Sí, Pere, todavía nos quedan muchos capítulos por vivir. Hasta que llegue el día de la investidura, yo creo que pues, podemos asistir a más escenificación, a una teatralización de la política, de las posturas de cada partido. Yo creo que pensando más en la posibilidad de repetir elecciones y que algún partido salga reforzado para que a las próximas puedan hacer un gobierno duradero, porque ahora, tal y como están las cuentas, no salen. Y yo creo que todo esto es un postureo un poco cansino, yo diría, porque se está haciendo muy largo, para luego llegar seguramente al mismo punto. Porque si Ciudadanos y PSOE pactan y al mismo tiempo el PSOE se está negociando con Podemos, con Compromís y Izquierda Unida, y Ciudadanos es incompatible con los otros partidos, vamos a ver, esto es un postureo para llegar al final a un adelanto de elecciones. Postureo, teatralización de la política. Totalmente de acuerdo. Además, da la sensación que ese afán que tiene Pedro Sánchez por situarse como la centralidad política, ese que es capaz de alcanzar pactos a su centro, ¿no?, o a su derecha y a su izquierda, no deja de ser una teatralización, no deja de ser una insistencia de algo que a priori, o que desde un primer momento él sabe que no va a suceder. Él sabe perfectamente de la incompatibilidad manifiesta y expresa por parte de los líderes tanto de Podemos como de Ciudadanos para alcanzar un pacto a tres con esas tres fuerzas políticas. Por tanto, lo único que estamos viendo aquí es un intento a la desesperada, por un lado, por ese afán presidencialista que tiene, o por otro lado, un intento que parece que no le está funcionando mal, de posicionarse, como decía Pere, de cara a los más que posibles ¿sí? Segunda vuelta o repetición de elecciones a la que nos abocamos, desafortunadamente, según mi punto de vista. Joan, ¿qué radiografía haría de los acontecimientos que estamos viviendo? Es compleja, una radiografía compleja. El nuevo tiempo político que hubo se trasladó a los parlamentos. Creo que la ciudadanía esperaba un poco más de todos los grupos, de todas las fuerzas políticas, de que se entendiesen y que se tratara la composición del gobierno de otra manera. Creo que los partidos políticos han estado utilizando una doble estrategia, tanto la de conformación de gobierno como la de la posible convocatoria de nuevas elecciones, y eso se detectaba pues que tenían la vista puesta en dos situaciones diferentes.
Y luego los pactos abren nuevos escenarios y los partidos políticos, pues unos tienen que ganar y otros que perder, que lo hablaremos. Bueno, pues vamos a analizar todo lo que ha ocurrido hoy, que no ha sido poco. La imagen del día era esta: Albert Rivera y Pedro Sánchez firmando el acuerdo, dicen, con la pretensión de que el contenido del mismo pudiera ser aceptado tanto por la derecha como por la izquierda. Vamos a ver lo que ha pasado. Es la noticia, como decíamos, destacada de la jornada. Firmado el pacto entre PSOE y Ciudadanos. Pedro Sánchez y Albert Rivera han rubricado en el Congreso un acuerdo gracias al cual los diputados de Ciudadanos votarán la semana que viene sí a la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. La firma se ha celebrado en la Sala Constitucional, una de las más solemnes de la Cámara Baja, y ante los equipos negociadores de ambos partidos. El pacto recoge un programa de gobierno que tanto Sánchez como Rivera han calificado de reformista y de progreso. Un acuerdo que constituye el primer paso, no el necesario, pero sí el primer paso para que se produzca el cambio político en nuestro país. Ante el icónico cuadro El abrazo de Juan Genovés, Sánchez ha insistido en que ambos partidos han cedido para alcanzar el acuerdo y ha enfrentado las críticas. Es verdad que yo vengo escuchando desde ayer a algunos partidos políticos decir que este acuerdo no suma. Y yo lo que les digo es que no han entendido nada, porque sí suma. Este es un acuerdo histórico. El pacto prevé, entre otras, una reforma de la Constitución, la derogación de la ley Mordaza, medidas contra la corrupción, una reforma fiscal y laboral, iniciativas en educación y sanidad y una defensa cerrada de la unidad de España. Una hoja de ruta con la que Rivera no descarta formar parte del Gobierno y a la que invitan a otros grupos. Vamos a tener que buscar apoyos, vamos a tener que convencer a otros partidos de que la suma es necesaria para que España dé un paso adelante. Vamos a pedir esos valores de generosidad y valentía. En palabras del líder de Ciudadanos, el pacto sienta las bases para una segunda transición. ¿Qué opinan nuestros analistas esta noche de este pacto y el acuerdo del pacto? Porque hay mucho que comentar. Muy brevemente, nos llevaría muchas tertulias. El partido de Albert Rivera cede en abandonar la defensa del contrato único, que era una de sus banderas en campaña electoral, y el PSOE accede a cuestionar, por ejemplo, el papel de las diputaciones. Sí, yo creo que al final la mayoría de puntos que han suscrito, como la reducción del Senado, la eliminación de las diputaciones, la reducción del número de firmas para la iniciativa legislativa popular, la eliminación de aforamientos, creo que son puntos que todos los partidos venían reivindicando en campaña. Por tanto, el hecho de firmarlos ellos dos, o estos dos partidos, pone en un brete o en un cierto compromiso al resto, porque aunque eran iniciativas que llevaban ellos, pero ahora se resisten a sumarse a estas iniciativas. Por tanto, ¿qué va a hacer ahora el Partido Popular? ¿Qué va a hacer ahora Podemos? Podemos ya lo ha hecho, ahora lo vemos sí, ahora lo veremos enseguida, pero bueno, ha sido la ejemplificación de un acuerdo, ¿sí? Efectivamente, ese acuerdo más de centro y el de, bueno, nosotros estamos avanzando, vosotros no, como comentaban antes Pepe y Pere, quizás sea de cara a unas próximas elecciones, porque ya vimos el pasado fin de semana en la última encuesta publicada cómo aumentaban ambos Ciudadanos hasta 10 escaños. Caray. Es decir, que esto nos lleva a unas próximas elecciones, Pere Valenciano. Yo creo que sí, pero bueno, en política hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa. Yo creo que lo que ya avanzaron ayer, el acuerdo de 5 grandes puntos que hoy han redondeado con alguna idea más, vamos a ver, yo creo que eso no es para llegar a un acuerdo de gobierno, si acaso es para apoyar la investidura. Quiero decir que esto lo podrían apoyar prácticamente todos. Seguramente sí, pero de lo que se trata aquí es de que haya una investidura y un presidente del gobierno. Quiero decir que el Partido Popular seguramente no le va a dar un cheque en blanco al Partido Socialista por 5 puntos. Primero, la supresión de las diputaciones, que yo creo que no lo vamos a ver a corto plazo. Segundo, la eliminación de los aforamientos, como si eso fuera la solución a la corrupción. Bueno, podemos debatir si los aforamientos solucionan o no. Yo creo que al final los políticos son juzgados igualmente. Pero bueno, no creo que sea la solución. La regeneración democrática, que se utiliza como un titular muy elocuente, muy grandilocuente, y el tema de la limitación de mandatos, como si la limitación de mandatos a 8 años fuera también la solución a la corrupción. Vamos a ver, la corrupción se elimina con un pacto por la justicia del que nadie habla. Un pacto por la justicia donde tengan más medios y donde se castigue realmente la corrupción. Yo lo he dicho en algún sitio. Y mucho más ágil de lo que estamos viendo. Por supuesto, que haya, por ejemplo, puede ser exagerado, pero una cadena perpetua, salvo que se devuelva el dinero, que haya en una condena. Si en la condena sale tanto dinero demostrado que se ha estafado, robado o llevado a paraísos fiscales,
Si se devuelve, entonces se aplicará la condena correspondiente, 6 años, 10, los que fueran. Y ahí tenemos a un abogado. No, vamos a ver. La única manera de que nadie o de que todo el mundo tenga claro a lo que se enfrenta en el caso que sea un corrupto ¿incrementar las penas? Es incrementando las penas, pero bien severas. Lo de reducir a 8 años y lo de los aforamientos son mini parches que no van a solucionar absolutamente nada. Pueden ser que queden bien y que no digo que no se puedan hacer, pero que no es la solución al grave problema de la corrupción. Los partidos políticos de eso no hablan, no digo que el que sea tan extremo como yo digo, pero de un pacto global por la justicia serio no hablan porque en el fondo a la mayoría no les interesa. No les interesa. Pepe, Joan. De todas maneras, me gustaría decirte 2 cosas. Una, estoy de acuerdo contigo, no en el tema de la cadena perpetua, evidentemente, porque estoy en contra de la cadena perpetua de por sí, pero que la corrupción o cualquier delito se reprime o se elimina o se puede alcanzar acercarnos a la eliminación de los mismos desde la disuasión y desde la represión. Es decir, el castigo cuando se comete y que el castigo sea efectivo y se cumpla, y todos los mecanismos disuasorios que, de hecho, muchas medidas en contra de la corrupción, o más medidas que nunca en contra de la corrupción, se han aprobado en esta pasada legislatura. Y están muy bien aprobadas, eso pero es así. no son efectivas. Eso es así. Bueno, no son efectivas, el tiempo nos lo dirá. También, quiero decir, ahora estamos arrastrando asuntos que evidentemente vienen antes de que se hubiera formalizado esa legislación en ese campo. En cuanto a la disuasión, vale. Muy breve, Pepe, porque se nos va a tener muchos temas. Pero evidentemente sí que tengo que decir una cosa de lo que ha dicho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dicho que no suma el pacto y después nos ha dicho que no hemos entendido nada. Disculpe, el que no lo ha entendido es usted. Es decir, ese pacto no suma. Y de lo que se trata ahora y el mandato constitucional que tiene este señor ahora es el de formar un gobierno. Y firmando este pacto, él mismo y el otro firmante, ambos dos saben que ese pacto no suma y no va a ningún lado. Suma, no suma, sirve para algo. ¿Cómo se valora este pacto? Respecto al pacto, yo en Podemos veo una paradoja, ¿no? La paradoja es que Podemos transformó la conceptualización y quitó lo de izquierda a derecha y puso lo de arriba y abajo. Por lo tanto, supongo que ve a Ciudadanos como los de arriba. Eso para empezar, porque no estamos hablando de un pacto derecha-izquierda con los vocablos de Podemos. Eso por una parte. Luego, como notas yo diría que aquí gana más, con este pacto ahora gana más Ciudadanos. Yo creo que PSOE desconcierta aún más a sus bases y que si hubiese entrado Podemos perdería Ciudadanos, porque no se entendería que Ciudadanos estuviese en un gobierno con Podemos, y que Podemos creo que opta, lo mejor para ellos es no entrar en este pacto pensando en la segunda estrategia, que eran elecciones. Respecto a la justicia, lo que sí que creo yo es lo que ha pasado es que, como tranquilizador, es que había un nuevo tiempo político y la justicia aún estaba en un viejo tiempo. Y creo que la justicia ha dado un paso al frente porque creo que se interpretó que estaba en jaque el sistema y que la situación era muy preocupante de forma sistémica. Y todo lo que está pasando creo que ha sido ese paso adelante de la justicia que ha tomado la palabra. Veamos qué ha pasado después de... Sí, perdona, era impensable ver a Blesa enjuiciado, era impensable ver a Rato. No sé, Pujol, me acuerdo yo de Pujol que dijo... Déjame que te ponga un ejemplo, un titular de Hoy del Mundo, supongo que lo llevarán todos los medios. La multa a Moltó, que era el presidente de Caja Castilla-La Mancha, equivale al 0,0004% del rescate. Oiga, esto es una condena ejemplarizante. Esto es una condena que espera la sociedad. La multa no significa que él no tenga que devolver el dinero sustraído en el caso de que bueno, nos hemos desviado un poquito, pero es normal porque la actualidad está así hoy. Tras esta firma entre Ciudadanos y el PSOE, Podemos convocaba hace escasas horas una rueda de prensa. Podemos rompe la mesa de negociación con el Partido Socialista. Lo ha comunicado en esta rueda de prensa que estamos viendo. Los planes de Pedro Sánchez de seducir a la izquierda han saltado por los aires. El PSOE ha elegido y esa elección es incompatible con nosotros, ha afirmado Errejón en la rueda de prensa. Lo escuchamos. Lo que hoy se ha presentado es un acuerdo de investidura y de gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos que está redactado pensando en el Partido Popular y no pensando en Podemos. Está redactado pensando en la conservación de las políticas existentes
descartando algunas medidas que nosotros valoramos como cosméticas y no pensando en el apoyo de la tercera fuerza de 5 millones de votos y del 21% de voto popular que respaldan a los diputados y diputadas del grupo parlamentario de Podemos, en Comú Podem y en Marea. ¿Cómo interpretamos estas palabras, esta rueda de prensa? Héctor González. Podemos ha sido rotundo, lo único que yo sí que insistiría en Pedro Sánchez, en cómo ese giro hacia Ciudadanos y ese desoír a Podemos, al quien se acercó al principio, le ha permitido que haya paz interna en su partido. Cuando las primeras negociaciones las comenzó con Podemos, enseguida saltó la presidenta de Andalucía, saltaron otros varones diciendo que era incompatible Podemos y que podía hundir al Partido Socialista en el futuro. Ahora no escuchamos ninguna crítica interna. Sí que suma menos con Ciudadanos, suma menos cuantitativamente, pero quizá cualitativamente o sobre todo de cara a esa pacificación interna y a tener a los varones apoyándole, posiblemente sume más. Y es un primer paso. En cuanto a las declaraciones de Rejón, bueno, es apretar un poco más, apretar y decirle, bueno, queda todavía, tengamos en cuenta que queda más de una semana para negociar la segunda... el 1 de marzo, el debate de Sí, pero bueno, el primero. Luego el segundo es a final de la semana, de la próxima semana. Por tanto, es apretarles, es decir, te has ido con aquellos, ya no los tienes a nosotros, para, dentro de esos tiras y afloja que vamos a estar viviendo cada día, decirle, te has alejado, ven ahora para acá. Por tanto, yo creo que son las presiones del día, vemos las dos imágenes, la que has puesto antes, unos por un lado, otros por otro, pero que mañana o pasado puede tornarse las posturas. Y en cuanto a la firma del acuerdo con Ciudadanos, creo que los mismos puntos que han sellado, el de las diputaciones, el del Senado, Podemos lo suscribiría. También. Quizá le molesta que no sean ellos los que hayan firmado el acuerdo. Bueno, estos son juegos, pactos políticos que no entendemos realmente los ciudadanos al final, Pere. Es que yo insisto en lo mismo, yo creo que es una escenografía, al Partido Socialista le viene realmente muy bien, en caso de que se repitan elecciones, aparecer como un partido centrado, que ha intentado quedar con Podemos, que ha negociado y que Podemos es el que rompe ahora las negociaciones porque el Partido Socialista ha pactado unos puntos básicos de mínimos con Ciudadanos. Yo creo que en este caso los estrategas del Partido Socialista y yo creo que los estrategas, excepto los del Partido Popular, que no tenían mucho que hacer porque no pueden pactar con nadie, no tenían mucho margen de maniobra. El resto de estrategas de todos los partidos están jugando bien sus cartas. Luego, si se repiten las elecciones, van a intentar vender que el otro no ha habido un acuerdo progresista porque Pedro Sánchez pactó con Ciudadanos, Pedro Sánchez venderá que ha pactado 5 puntos de regeneración democrática con Ciudadanos y Podemos no ha querido sumarse, y esto es lo que vamos a ver el día después si se repiten las elecciones. ¿Sí? Discrepo un poquitito. Yo creo que si no se te conoce, si no saben quién eres, no te pueden votar. Y si alguien desconcierta ahora es el PSOE. Yo creo que no tiene una identidad, que sí que tiene el Partido Popular, además tiene un suelo de fieles bastante alto, que Podemos ahora mismo acaba de romper con este acto, ha roto con la estrategia negociadora y se ha quedado ya solo con la electoral y ya va por todas con la electoral, por supuesto. Ciudadanos continúa haciendo bien su trabajo en el centro de la balanza y al no entrar Podemos no va a tener ningún problema, sí que da una imagen de gobernabilidad. Y el Partido Socialista yo creo que confunde a las bases. Las bases del Partido Socialista, yo creo, mi impresión es que hubieran preferido, a priori, un pacto de Partido Socialista con Podemos y Izquierda Unida, solo ellos tres, un pacto en minoría como este, y entonces otras fuerzas les hubieran dado su apoyo o no, por lo tanto, la responsabilidad de nuevas elecciones o de que estuviese Rajoy quedaba en otras fuerzas. Pero un pacto valiente que yo creo que en torno a la identidad del Partido Socialista y por dónde tiene fuga de votos, que ha sido en Podemos y Izquierda Unida, por supuesto, mucho menos, pero ese tripartito, Comunidad Valenciana, creo que hubiese sido la fórmula que el Partido Socialista... Decimos, el Partido Socialista ha tranquilizado dentro del partido. Sí, claro, ha tranquilizado a los que no querían a Podemos, claro, y al final son los que... Yo creo que la estrategia beneficia una cuestión fundamental, y es que lo que primero pone encima de la mesa Podemos, que en mi opinión situaba una especie de tótem inalcanzable para el Partido Socialista para a partir de ahí negociar, ¿no?, lo inalcanzable y ir bajando, ir sacando puntos, es el derecho a decidir. Se puede arreglar. Claro, pero es lo primero que ponen encima de la mesa. Y eso es lo que a las bases del Partido Socialista
sobre todo a las bases de las comunidades que no son de Cataluña, o sí, las bases de Andalucía, pero vamos, de donde manda el Partido Socialista y donde gana los votos del Partido Socialista. Y donde ha ganado. Donde ha ganado, no nos engañemos. Eso es lo que alerta a esas bases y eso es lo que hace que Susana Díaz y el resto de varones se opongan frontalmente a un posible acuerdo con Podemos, sobre todo por esto. Y luego hay otra cuestión fundamental de todo esto, y es que lo que acaban de firmar hoy Albert Rivera y Pedro Sánchez es lo mismo que podían haber firmado 24 horas después de las elecciones, cuando Albert Rivera tiende su mano a Mariano Rajoy, salvo en algún matiz, si quieres, salvo en algún matiz. Porque tú... Sí, algún matiz, que puede ser el tema de las diputaciones. Pero ¿tú te crees realmente que si tienen que hacer una reforma laboral o tienen que pactar unas medidas fiscales, esas medidas fiscales no están en la órbita de las medidas que quiera aprobar el Partido Popular, de la bajada de impuestos que quiera aprobar el Partido Popular? Digamos que el Partido Popular dijo que no quería negociar. Fue el que se plantó y que me votó. El Partido Popular, yo creo que actuó honestamente, y te lo digo sinceramente, en el sentido de decir, oiga, mire, yo el único pacto que tengo aquí posible es con Ciudadanos, y este pacto no suma, igual que no suma, es decir, suma menos incluso el del Partido Socialista con Ciudadanos. A ver, por terminar este tema, Joan, querías algo Bien, igual que he dicho que lo que legitimaba hubiese sido ese tripartito y que los demás se sumaran o no, nuevas elecciones, el Partido Popular para mí también ha estado muy laxo en las negociaciones, ¿no? Yo creo que podía haberlo intentado Mariano Rajoy y que si no se hubiese podido, creo que el rédito para él hubiese sido, para el Partido Popular, mejor que no estar en las negociaciones. Bueno, tendremos tiempo para analizar porque creo que nos queda mucho, como hemos dicho, son los primeros capítulos de lo que nos queda por vivir todavía a los ciudadanos, a los españoles, de quién será el nuevo presidente del Gobierno. Cambiamos de asunto, estamos en el Ecuador de la tertulia, esto es Agora, es Canal 7, es el análisis y la reflexión que hacemos todos los días. Pasamos a la Comunidad Valenciana y desgraciadamente tenemos que seguir hablando de los casos de corrupción, de nombres propios que siguen figurando a nivel nacional, que nos duele a los ciudadanos, que sentimos vergüenza. Un nombre propio, vaya por delante la presunción de inocencia, el de Rita Barberá. El paso dado por el titular del Juzgado 18 de Valencia revela que considera que tiene indicios suficientes para investigar a Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo. Ha sido también el nombre propio en las últimas horas. El juez que investiga el caso Imelsa ha pedido al Senado que acredite la condición de senadora de Rita Barberá para determinar si es competente para investigarla. En concreto, ese juez de instrucción número 18 de Valencia ha enviado un escrito al presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero, con el que busca documentar la condición de aforada de la exalcaldesa de Valencia. Tras esa petición, la mesa del Senado ha acordado que debe ser el Supremo quien lo acredite, ya que no corresponde al alto tribunal contestar al juez. Ese juzgado investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia. En este caso están siendo investigados prácticamente todos los que entonces formaban parte del equipo de gobierno de Rita Barberá, incluido su mano derecha, Alfonso Grau. El pasado 2 de febrero, la exalcaldesa de Valencia y actual senadora aseguró en un comunicado que ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado ni ha habido ninguna mordida ni desvío a financiación ilegal. ¿Cómo acabará la historia de la alcaldesa, de la que fuera alcaldesa de Valencia, Rita Barberá? Héctor González, Pere Valenciano. Pues por lo que vamos siguiendo, no creo que acabe de forma demasiado positiva para ella. Yo creo que va alargando, que cada día que pasa alarga más la sombra de la duda, y en la actualidad la duda equivale a culpabilidad. Ya no existe esa presunción de inocencia, lamentablemente. ¿Debería dejar su cargo como senadora? Como mínimo debería de salir y explicar qué está pasando. Dejar su cargo ya sería posterior, pero también acompañaría una medida contundente. Pero de momento explicarse y decir si lo que está haciendo, si lo que le están acusando es real o no es real, y no limitarse a esperar a ver qué decide el juez. Y desde luego el hecho de no acudir al Senado o de esconderse detrás del balcón o desde la ventana de su casa contribuye todavía más a alargar esa sombra de la duda. Por tanto, para mí lo peor de todo este caso es la falta de explicaciones de ella desde hace un mes, cuando ve que todos sus concejales están desfilando por los juzgados. Falta de explicaciones, debería dar la cara. Hoy, por cierto, ha hablado Mariano Rajoy, enseguida les ponemos las declaraciones, pero antes buscamos ese primer análisis. Pere Valenciano. Yo creo que la presunción de inocencia debe primar siempre. Lo que pasa es que en estos casos donde todo el grupo municipal, la mayoría de asesores... Ha habido desfile. Han empezado a desfilar por la justicia, que es verdad que hay que ver qué sucede, porque si por dar 1.000 euros y tal, bueno, quiero decir,
los delitos van a ser diferentes. No es lo mismo amañar contratos, derivar fondos, etcétera, que yo creo que es un caso de corrupción muy grave. Que el pitufeo que se ha dicho. Que no digo que no lo sea, pero me refiero que son casos distintos. Ahora, a mí me cuesta mucho entender o comprender o imaginar que todo el mundo por debajo puede estar pringado de alguna manera y que la que ha sido 24 años la alcaldesa esté fuera de la onda. A mí me cuesta mucho creerlo. Si es así, mira que lo tiene fácil, salir a la palestra y decir, yo no, pero tajantemente, claro. Como él hizo el otro día Camps. Ahora lo escucharemos también, es verdad. Tan grandilocuente, que sigue estando ahí sí, pero salió. Un poquito endiosado, ¿Dio la cara? Pero dio la cara. Incluso intentó que los periodistas no pudiéramos publicar las informaciones, que es lo que... ¿Así también pasó esto? Sí, pero pidió al Tribunal Superior que, por favor, que no se hable de él mientras él no esté condenado, hombre, por favor. Bueno, Pepe, Joan, sobre el futuro de Rita Barberá. Yo suscribo una parte de la intervención de Héctor, donde ha dicho que va a acabar mal lo de Rita. No, es que ya ha acabado mal. Es decir, la condena pública ya se ha producido y independientemente de cuál sea el resultado final del proceso, la cruz ya la tiene y esa pena de telediario, esa pena de banquillo... Esto es injusto también, ¿eh? Absolutamente injusto y por eso quiero incidir en esa cuestión. Y luego, en el corte que habéis puesto, que hablaba sobre el asunto, decía que parecía inevitable puesto que todos los concejales de su última etapa y todos los asesores de su última etapa están están siendo investigados en este caso. Eso no significa ni que de esas 50 personas, las 50 personas tengan ninguna responsabilidad acreditada Estamos hablando de blanqueo de capitales, estamos hablando de que a unas personas determinadas, por ser concejal o por ser miembro del grupo como asesor, se le pide una contribución al partido. Eso es lo más normal del mundo en todos los partidos políticos, me atrevería a decir de toda Europa. Me atrevería a decirlo sin ningún género de duda. Que te pidan una aportación para la campaña y después a este señor, determinado asesor, por ejemplo, le piden la contribución y le dicen, mira, oye, no hacía falta, te la devuelven. Ahí no hay ningún delito. Y sin embargo, estas personas están siendo investigadas porque pueden haber indicios de que ese dinero podría ser un blanqueo, proceda de donde proceda. Pero hasta ahí, hacer una causa general a 50 personas de participar en un blanqueo, tú puedes participar en un blanqueo o no, que ya se verá, sin saberlo, sin ser tú consciente de lo que era. del origen del dinero. Bueno, Rita Barberá, el futuro de Rita Barberá es pasado. Rita Barberá se presentó a las últimas elecciones, yo creo, pues forzada por el Partido Popular para aguantar la debacle que se intuía. Aquí fue el mayor error, yo creo. Yo creo que fue el mayor error que hizo Rita Barberá, presentarse a las últimas elecciones, con el resultado que hubo, por supuesto. Se fue al Senado a descansar, como suele pasar, por desgracia, con el Senado. Y ahora, pues, como ha dicho Héctor, también considero que debería de salir a dar explicaciones, como mínimo, pues el cerco, o sea, la sombra de la duda es cada vez es más grande. Ya es enorme. ¿Pérez? Sí, muy breve. A mí una cosa que creo que el partido, desde luego, y eso ya es a nivel de Partido Popular, lo hizo realmente mal, ya no es solo presentar a Rita Barberá, que en un momento dado la podían haber luego quitado, haber sido ella, sino el desastre de candidatura que hizo. No permitió hacer renovación. ¿Qué sucede ahora? Que como con un poco de mala suerte se nos queda, bueno, se les queda, yo no soy del Partido Popular, se les queda un concejal impoluto con un poco de mala suerte. Es decir, eso fue un error de Rita Barberá y de ahí hacia arriba, pues hasta Mariano Rajoy, que tanto la quiere. Hoy ha hablado precisamente Mariano Rajoy sobre Rita Barberá en una entrevista que realizaba en Antena 3 Televisión. Así se expresaba el presidente en funciones del Gobierno. No hay ningún trato de favor con respecto de nadie. Y en cualquier caso, si Rita Barberá hubiera hecho algo, que lo veremos, va a ser juzgada igual. Precisamente lo que se está haciendo ahora es mandar esa documentación al Supremo, que decidirá si lo archiva y por tanto se acaban las actuaciones, o si por el contrario pide un suplicatorio al Senado. Pero oiga, es que a nosotros se nos pide que en 24 horas, porque aparezca algo en una portada de un periódico, tomemos una decisión que en muchos casos puede ser injusta e irreversible. ¿Qué comentar sobre las declaraciones del señor Rajoy? Injusta e irreversible, quiere decir que está en la línea de lo que estamos diciendo. Sí, pero una cuestión es el procedimiento judicial al que alude Rajoy y otra la vertiente política de Rita Barberá, que como presidente del partido al que pertenece Rita Barberá sí le puede, no sé si exigir, porque Rita Barberá no es persona de aguantar muchas exigencias, pero sí instarle a que como mínimo
convoque una rueda de prensa, acepte preguntas y explique lo que ha pasado. Eso es al margen de lo que decida la justicia en este caso. Yo creo que al final, pase lo que pase con Rita Barberá, llegados al punto va a ser más bien secundario. Lo que ha sucedido ya en Valencia, y eso ya ha sucedido, es que el Partido Popular está desaparecido. Hay una gestora, se ha encargado absolutamente todo y eso es consecuencia de 24 años ininterrumpidos de gobierno, de no haber hecho algunas cosas bien, porque si no, esto no llega al punto que ha llegado. No solo con las sospechas más que razonables en algunos, porque no estamos hablando de los asesores, que yo también creo que algunos o la mayoría pues igual no tienen nada que ver, pero hablamos de Alfonso Grau, que vamos, tendrá que pagarse buen dinero entre viajes a Mallorca y vuelta a Valencia. Es decir, es que está en el caso Nos, es que está aquí. El otro día detenido por la Guardia Civil. Su reciente mujer está en las conversaciones y después de estar pinchada el teléfono y salir ya en prensa, seguía comentando los dineritos. Joan. Es decir, es que... Sí, efectivamente. Rajoy tiene que defender normal Bueno, Rajoy últimamente me sorprende con sus frases, sí. Pero bueno, respecto a Rita Barberá, efectivamente, pues es eso, tendría que comparecer para dar explicaciones, que es lo mínimo que se debe de hacer. Un político tiene que ser honrado y además parecerlo, ¿no? Y hoy en día, pues se echan falta que lo parezcan. Que lo parezcan. Bueno, decían que tienen nuestros contertulios que debería salir a dar explicaciones, a dar la cara, a comunicar su inocencia, en este caso Rita Barberá. Lo hizo. Esta semana nos sorprendía a todos los medios de comunicación. Convocaba una rueda de prensa el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. Analizamos sus palabras. Completament fart de les mentides i qüestions insidioses que es diuen. Amb aquestes paraules, Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana, afirma estar indignat. En primer lugar, decirles que estoy indignado, que es absolutamente falso, que ninguna de las cosas que he tenido ocasión de escuchar esta mañana corresponden en absoluto con la realidad, para nada. Mateixa atribució d'innocència per a Rita Barberá i Alfonso Rus, pels qui ha afirmat posaria la mà en el foc. Ha negat que ell recaptarà diners de diferents caixes B que, segons ha informat avui la cadena SER, existien en el si del PP de la comunitat. Indignante lo que se dice, indignante cómo se dice. Indignante cómo se trata a las personas con una facilidad y con una gratuidad brutal. No tiene sentido alguno, sinceramente. En este sentit, ha criticat rotundament el linchament personal que patís des de fa anys. Es un linchamiento personal de un montón de años que alguien algún día tendrá que explicarme a mí y a todos ustedes y a la sociedad española en general, porque es incomprensible. Camps ha exigit al director general de la Guàrdia Civil que en el termini de 24 hores diga qui ha filtrat aquesta informació. Així mateix ha anunciat que va presentar una denúncia contra la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, per difamar-li en un programa de televisió. Linchamiento, indignación. ¿Qué opinan nuestros contertulios de esta rueda de prensa de Francisco Camps? Tiene sus pros y sus contras. Pros, ha sido rápido, ha salido con celeridad y ha negado rotundamente y ha conseguido que lo que fue noticia de portada un día se haya quedado difuminado en la actualidad de otros casos. Por salir a comunicar, por dar la cara, ¿no? Y por dar la cara y por ser contundente y por presentar sus denuncias y amenazar a todo el que se cruzaba con que iba a presentar más denuncias. El problema es que ha salido en la línea de como lo conocíamos en sus últimos tiempos de presidente, con soberbia, enajenado y sin reconocer sus errores, culpando a todos los demás, a todo el mundo de lo que le sucede a él. Todos son campañas, cuando recordemos que es el presidente que ha lastrado a la comunidad y que ha contribuido a que a todos los casos de corrupción o de presunta corrupción del PP, él era el presidente regional del PP en ese momento. La crisis económica de la comunidad también ha sido él el presidente el que ha llevado a la comunidad a la tasa de desempleo superior a la media nacional. Por tanto, sí, ha actuado con rapidez y con celeridad, pero los modales suyos no han sido los adecuados. No son ni los Totalmente adecuados. De acuerdo, rapidez, da la cara, pero el discurso no fue bueno de Yo Francisco lo he visto Camps. como un poco una caricatura de lo que ha sido Camps, es decir, además una exageración en las formas y bueno, faltaba en el corte que prácticamente ya le decía al tripartito que como se presente él arrasaba, es decir, lo llegó a decir, que vuelve a la política. Sigue muy subidito y después ese intento de amordazar a la prensa, de que no podemos informar, de que si hay filtraciones pidiendo a la Guardia Civil, al TSJ y a no sé quién más,
que por favor que investiguen quién está filtrando. Oiga, se nos acaba el tiempo muy rápido, Pepe. Bueno, Joan. Yo creo que Camps tiene derecho a defenderse como cualquier persona ¿Esto es cierto? y, en fin, y a pensar que puede ganar unas elecciones, porque eso es algo que forma parte del pensamiento interno de cada uno, y ha salido y ha dicho lo que tenga que decir y yo lo respeto y nada más. Yo simplemente un apunte sobre un comentario que has hecho, Pérez, diciendo que el Partido Popular estaba muerto. El Partido Popular... Hombre, pero en Valencia Capital está muerto. Entiéndeme. El Partido Popular en Valencia Capital, y te lo digo con conocimiento de causa, no está muerto. Y no está muerto porque el Partido Popular no es ni Rita Barberá, ni este concejal, ni el otro concejal. Ha sido y han sido parte muy importante de las victorias del Partido Popular y de los 24 años de gobierno en la capital, pero el Partido Popular tiene mucha gente en los diferentes distritos de Valencia que están dispuestos a trabajar. Una gestora en la tercera ciudad de España, el partido pasa por una situación muy complicada. En la Comunidad de Madrid han nombrado una gestora y el Partido Popular sigue siendo un partido fuerte. Fuentes gobierna la comunidad y está muy fuerte. Que hay un no te digo que no sea complicada, pero que está vivo y que tiene gente para remar y para hacer una regeneración. Eso seguro. Totalmente. Es necesaria, además. Joan. No, un apunte. Simplemente yo creo que si el Partido Popular, la mayoría de la gente del Partido Popular desea que Rita Barberá salga a dar explicaciones, creo que esa misma gente desea que no aparezca Camps a dar explicaciones. Ya. Además, porque Camps representa una etapa que fue donde se avivó la lucha contra la corrupción, de grandes manifestaciones multitudinarias en Valencia que que ejemplificaba él. Se nos acaba el tiempo, nos gusta tener una frase, van a ser muy breves nuestros contertulios de todo lo que hemos hablado a nivel nacional. Pacto, por una parte, que firmaban Ciudadanos, PSOE, luego la rueda de prensa de Podemos, que se quedan fuera de la mesa de negociación, y la corrupción que todavía sigue afectando y avergonzando a los ciudadanos. Joan González. Pues bueno, a pesar de todo, tanto este nuevo tiempo político con esta heterogeneidad me gusta, ¿sí? Y a pesar de todo, la contundencia que creo que no tenía justicia y ahora tiene, también me gusta. Gracias, Joan. Pepe, muy breve. Pues me estaba viendo a la cabeza una cita de Castelao, con todo esto del PSOE intentando pactar con Podemos, luego con Ciudadanos, que decía algo así como que qué triste se pusieron los republicanos el día que cayó la monarquía, porque vivían de combatirla, ¿no? Bueno. Y entonces es muy difícil luego ponerse de acuerdo, porque estos han vivido pues, de combatir al PP y... Gracias, Pepe. Frase reflexiva. Frase Valenciano. Reflexiva sobre las declaraciones de Camps. ¿Sí? Si Camps pone la mano por Alfonso Rus, yo no me creo a Camps. Muy bien, pues nos quedamos con esa frase también para analizar. Y yo me quedo con los pactos nacionales, destacando que vivimos días imprevisibles y emocionantes, y que cada día es diferente al anterior y nos depara nuevas sorpresas. Gracias a los cuatro, un placer que han estado con nosotros. Nos vamos, les dejamos con las imágenes, los sonidos que nos ha dejado esta jornada de nuevo apasionante. Mañana nos vemos, buenas noches, gracias por estar ahí. Se ha presentado es un acuerdo de investidura y de gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos que está redactado pensando en el Partido Popular y no pensando en Podemos. Un acuerdo que constituye el primer paso, no el necesario, pero sí el primer paso para que se produzca el cambio político en nuestro país. Vamos a tener que buscar apoyos, vamos a tener que convencer a otros partidos de que la suma es necesaria para que España dé un paso adelante. No hay ningún trato de favor con respecto de nadie. Y en cualquier caso, si Rita Barberá hubiera hecho algo, que lo veremos, va a ser juzgada igual. Nada que ocultar y sencillamente pues eso, que querían comprender determinados mecanismos de la empresa pública y de la Diputación. Yo me voy tremendamente tranquilo y cómodo a mi casa.